Ahí está. Desembocamos en estas cuestiones, digamos, de los números complejos. Tenemos la recta real, son todos los axiomas que ya hemos visto anteriormente, pero luego pues aquí se escapan cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un número que elevado al cuadrado pues nos da negativo, y eso pues nunca pues, sucede. Entonces, bueno, aparte de esas cuestiones que digo, en la época pues, parte del final de la Edad Media, el Renacimiento, en Italia, pues empezaron toda la teoría de ecuaciones algebraicas, como esa que tenemos ahí. Bombelli es uno de ellos, Tartaglia Cardone es otro por ahí. Y entonces empieza la cuestión de que con problemas, digamos, de ese tipo, ¿no? Que no hay ningún número real, por ejemplo, que pueda resolver esa ecuación tan sencilla, x cuadrado igual a menos 2. Entonces, por lo tanto, pues hay necesidad de expander la cuestión de los números. Pero pues ahí resulta ser que, bueno, pues salía la cuestión de que eran imaginarios, porque no podían medir cosas, contar cosas. Pues era la época del comercio, expansión del comercio y la chingada, entonces tenían que contar cosas. Había como 1200, 1800 bancos, decía. Imagínense tener 1800 bancos y tener la contabilidad de 1800 bancos. Pues tenían que sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Las ciudades italianas, que eran ciudades muy ricas, que comerciaban además con el Medio Oriente, con el Mediterráneo. Entonces aparecen los números reales, digo, los números complejos, que los ponemos como una C. Y entonces aparece y entonces nosotros abstraemos esas cuestiones, y eso es lo que hacen los matemáticos, abstraer. La abstracción, entonces tenemos tenemos aquí Z1, Z2 y Z3 como complejos. Y este conjunto era más complejos, el conjunto de los complejos, ¿verdad? El conjunto de los complejos. Lo ponemos como esta C. Pues no podemos ponerla negrita porque va a estar difícil. Bueno, pues se pone así más o menos. Entonces esta Z1, bueno, pues ya como nosotros vimos acá, la cuestión es que no... ¿Qué pedo? Ahí le borra, güey. Entonces, dijimos que la recta real pues no se puede, ya los números esos que aparecen ahí, ya no se pueden representar con puntos de la recta real, ni negativos ni positivos. Y entonces, por ejemplo, esta ecuación algebraica, pues que nos da tres posibilidades, digamos, mayor que 0 nos da raíces reales, ¿verdad? Igual a 0 nos da raíces reales iguales, y menor que 0, esto de adentro del radical, nos dan los ya imaginarios, pues, que son raíces complejas. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues inventan esta cuestión, los matemáticos, ¿no? La recta real la ponen como el eje de las X y la recta imaginaria la ponen como el eje de las Y. Entonces, por lo tanto, de esa manera ponen los números complejos. Z es igual a A más B. Y entonces resulta ser que, por eso pongo Z1, Z2. En realidad Z1 pues es igual, si le ponemos así, X1 más la Y1, ¿verdad? Donde X1 y Y1 son reales, ¿sí? Pero con la Y. ¿Quién es Y? Bueno, pues sí, le vamos a poner raíz de menos 1. O Y cuadrada es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, bueno, no voy a sacarlo más, ponerlo de allí, pero bueno. Z2, pues aquí están bien, X2 más Y2 y Z3, X3 más Y3. Lo mismo, ¿verdad? Donde las partes esas X y Y son números reales, ¿verdad? Reales como aquellos que ya están allá. Pero resulta ser que este conjunto también, pues cumple muy parecida a los axiomas de los reales. Entonces tenemos Z1, Z2, que pueden representar cualquier tres números complejos de esta forma. Y entonces vamos a tener aquí que vamos a sumarlos. Ya sea igual como lo hacían los reales. Y entonces al sumarlo, pues nos da otro número complejo. ¿Verdad? Otro número complejo nos da. Y entonces aquí tenemos X1, como Y1, donde lo representamos aquí como esta forma. Bueno, aquí se puede representar, vamos a poner aquí X3, Y3, así. Y luego X2, le ponemos X2 como Y2. Y entonces vamos a sumar la parte real con la parte real. ¿Verdad? Aquí tenemos X1, X2 y Y1 más Y2, ¿no? Entonces ya tenemos esto, si quieren lo ponemos con X1 más Y1 más X2 más Y1 más Y2. ¿Qué nos da? Pues otro número complejo, ¿verdad?
Nada más que aquí el problema es que le decía yo que ya no puedo representarlo sobre un eje. Tenemos que representarlo sobre el eje X y Y. Y entonces este es el eje de los imaginarios. Y este es el eje de los reales. Bueno, pues entonces el eje de los reales pues ponemos los reales que son, bueno, ustedes que la parte esta es la parte real. X1 vamos a poner aquí X1, supongamos que aquí es X1. Y Y1 pues la ponemos sobre lo imaginario, supongamos que sea positivo el Y1. Y entonces le unimos aquí y unimos esta partecita y este Z1, que también se representa como un número complejo, también se representa como un vector. En realidad hay varias formas de representar complejos. Los complejos se pueden representar, bueno, ya tenemos el primero, pares ordenados. Bueno, pares ordenados, pues ya saben, X1, Y1, este es un par ordenado. La primera parte es la parte real, la segunda parte imaginaria. Y luego también se representa por vectores, como vectores. También es otra forma de representar los números complejos, como vectores, como flechitas, pues. Entonces, la otra, pues es representarla por ejemplo, Z1 sea por medio de la forma, bueno, aquí vamos a ponerle R, y a la I teta 1, vamos a ponerle aquí teta 1, que es exponencial, la forma exponencial. Y luego la otra, pues sería la forma que ya conocemos, por ejemplo, coseno de teta 1 más I seno de teta 1, ¿verdad? Y hay otra que se llama fasorial, que se utiliza para la cuestión de los circuitos. La onda fasorial, pues es ponerle así teta 1, R, ¿verdad? Y entonces son formas, digamos, de representar los números complejos, ¿verdad? Exponencial, aquí la forma, pues es muy parecida a la exponencial. Y entonces aquí tenemos la forma de pares ordenados, ¿verdad? Que nos permite precisamente sumar. No podemos sumarlos aquí, pero podemos sumarlo por pares ordenados. Sumando la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y entonces, bueno, pues ya tenemos ahí la primera axioma, que sumando los dos números complejos nos da otro complejo. O sea que es cerrado, es decir, no se sale de los números complejos. Si sumamos dos números complejos, nos da otro complejo. Pero no solamente eso, sino además X1, que queda como X más X2, Y1 más Y2, pero como estos son reales, ¿verdad? Estos números son reales, entonces cumplen las propiedades conmutativas. Entonces aquí podemos poner X2 más X1, Y2 más Y1, ¿verdad? Podemos poner de esa manera porque estos son reales y cumplen los axiomas de los reales. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros que lo que queda aquí pues es X2. Si lo ponemos en forma así sumada, pues queda X2, bueno, aquí es Y2, ¿verdad? Más X1, Y1. Y esto es igual a Z2, ¿verdad? Z2, sí, más Z1. O sea, lo que quiere decir que Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. Y esta es la propiedad conmutativa. Es la propiedad conmutativa, es decir, lo sumamos en cierto sentido, nos da la misma cantidad que lo sumamos en sentido contrario. Entonces, fíjense bien, estamos siguiendo la base de los números reales. Pero ahorita se van a salir de ahí, se van a salir los números reales, de los números reales. Ya no va a haber posibilidad, digamos, que representen los números reales, pues los números complejos. Hay ciertas partes donde ya no se va a poder, pues hacer, seguir trabajando con los números complejos, con los números reales, perdón. Entre ellos, pues esas raíces de números negativos. Entonces, pues la cuestión es que, pero sin embargo hay ciertos axiomas que se siguen cumpliendo, de los números reales se siguen cumpliendo. Ya nos olvidamos qué representan cada uno de los números, como en el caso de los números reales, nos olvidamos de eso y entonces abstraemos toda esa cuestión y exclusivamente tratamos lo fundamental, que son las cuestiones
matemáticas, ¿no? Y esto es muy reciente, la cuestión de las axiomas y toda esa cuestión es muy reciente, digamos, en matemáticas, o al menos en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la suma de dos números complejos, nos da otro complejo, la propiedad conmutativa, y luego tenemos un número x1 más 0, que es el neutro aditivo. 0 es el neutro aditivo, ¿verdad? Pero este 0 no es el 0 real. x1, pues ya saben quién es. Bueno, ya, perdón, está mal aquí. Es z1. Y acá es z2. Para poner la notación de los números complejos. Y entonces tenemos esta expresión. Ya saben que xz1, pues es x1 más y1, ¿verdad? Bueno, el 0 no es el 0 real, es 0 más y0, donde estos son reales, estos ceros son reales, pero este no es un 0 real, es un 0 complejo, que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Estos sí son reales, pero este ya no es un real. Entonces le dice que la suma de dos números, de un número más 0 nos da z2. Nos da z2. Ah, perdón, está mal aquí. Nos da z1. Entonces nos da z1 allí. Y entonces, este es el neutro. Quiere decir que cuando le sumamos un número complejo nos da el mismo número. Entonces este 0, pues ya decíamos 0, es la forma de esta forma, así. Entonces este es el neutro aditivo. 0, neutro aditivo. Ahí me equivoqué. 0, ahí está. Entonces, ya tenemos otro de los axiomas. Y luego tenemos aquí z1 más una cantidad nos da z2, que es lo que quería más bien. Más un número complejo nos da z2. Entonces, este z2, si nosotros sumamos esto, z1 más menos z1, ¿verdad? Nos da más, esto nos da z2, pero z1 menos z1 nos da 0, esto nos da 0, entonces sería 0 más este, menos z2 que le agregué acá, más este nos da z2, menos z1 nos da la resta, ¿verdad? Entonces nos da la 0, aquí 0. Y aquí no se me olvidó poner esa cuestión. Bueno, esa es la resta, pero antes teníamos z1 más menos z1 nos da el 0. O sea, ese es el neutro aditivo. Solamente para poder hacer esta operación necesitamos el 0. De otra manera no podemos hacer esto. ¿Qué significa? Si nosotros lo ponemos por medio de un esquema de números complejos, digo, de vectores, pues esto significa que yo les voy a sumar a z1, le voy a sumar menos z1, nos da el vector, bueno, vector 0, o el número complejo 0. Entonces, con la representación esta geométrica, con la representación, perdón, esta vectorial, pues nos explica la cuestión esta de que z1 más menos z1 es igual a 0. Entonces ya tenemos esa otra operación. Luego tenemos z1 más z2 más z3 es igual a z1 más z2 más z3. Y esta es la propiedad asociativa, ¿verdad? Esa es la propiedad asociativa. O sea, si agrupamos, digamos, de estos tres, por ejemplo, sumandos, agrupamos, por ejemplo, z2, z3 o z1 y z2, incluso si agrupamos de otra manera, z1 más z3 más z2 nos sigue dando el mismo resultado. Entonces es la propiedad asociativa de los números complejos. Y luego si nosotros tenemos
Bueno, sigue ahí la cuestión. Vamos a tener aquí la multiplicación del inverso aditivo. El inverso, bueno, tenemos Z1 por Z2 nos da otro número complejo. La multiplicación de dos números complejos, multiplicación, es la multiplicación de números complejos, pues es otro número complejo. Vamos a poner un puntito aquí para decirle que es multiplicación, Z1 por Z2. Y aquí pues es distinto de allá en los números reales. Aquí tenemos X1 más Y1 que multiplica, ¿verdad?, a X2 más Y2. Ahí tenemos la multiplicación de los números complejos en la forma cartesiana, ¿verdad? Esta es la forma, o sea, esta es la forma cartesiana, X más Y, forma cartesiana. Forma cartesiana, entonces pues es un binomio por otro binomio. X1 por X2, y luego X1 por Y, X1 por Y2, y luego aquí la parte, esta parte sería Y1 por X2, más Y cuadrada por Y1 por Y2. Y recordemos, ¿no? Recordemos que Y cuadrada es igual a menos 1. Entonces aquí quedaría X1, X2 más Y agrupo la parte que tiene Y, que es X1 por Y2 más Y1 por X2. Y la otra parte acá, pues queda menos 1 da Y1, Y2. Entonces la parte, con esto agrupamos con esto que están acá, que es parte real. Entonces queda X1 por X2 menos Y1 por Y2. Más Y por X1, Y2 más Y1 por X2. Y entonces vamos a tener que el producto de dos números complejos, ¿verdad?, nos da otro número complejo. Esta es la parte real, la ponemos así, real de Z1 por Z2. Y esta es la parte imaginaria, le ponemos IM por Z1 por Z2. Es decir, nosotros tenemos de nuevo otro número complejo. Y entonces es cerrado con respecto a la multiplicación. Ya tenemos ahí entonces otra de las operaciones. La resta, no hice la resta, bueno, se me pasó la resta, pero bueno, o sea, la resta aquí está, ¿verdad? Aquí está la resta. Sumándole ahí un número que no conozcamos, ¿verdad? Pues lo que nosotros le sumamos menos Z1, le sumamos acá menos Z1 de este lado, entonces lo que tenemos en realidad es que esta parte de aquí es precisamente Z2 menos Z1. Y entonces ya tenemos la multiplicación, la suma, la resta, multiplicación, que la multiplicación se puede hacer de otra manera, no más en la forma cartesiana, sino se puede también plantearse en la forma exponencial. Vamos a ponerle que forma exponencial. Z1 es igual a R1 por E a la I teta 1. Y Z2, R2 por I a la teta 2. Que es precisamente esta cuestión, ¿no? Aquí tenemos tenemos el Z1 y aquí tenemos un teta 1, ¿verdad? Ahí estamos un teta 1. Y tenemos de aquí hasta acá, que es el módulo, tenemos un R1. Bueno, vamos a quitar aquí esta cuestión. R1 es el módulo y teta 1 es el argumento. Entonces ya tenemos aquí la forma, ¿verdad? ¿Cómo calcular? Bueno, aquí es exponencial, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular cómo pasar de un sistema cartesiano a
polar, ¿verdad? Pues aquí por medio del triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí es X, bueno, aquí es X1, y aquí es Y1, porque estamos viendo que Z1 es igual a X1 más Y1, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, pues aquí podemos sacar R1, es la hipotenusa, aquí es la hipotenusa de X1 y Y1, entonces sería R1 al cuadrado, el teorema de Pitágoras, X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces es precisamente y entonces R1, que es el módulo, sale de aquí, con la parte positiva porque es una distancia. Entonces R1 es eso, que es la hipotenusa. X1 es un lado, Y1 es el otro, y entonces ya tenemos ahí. Y luego el ángulo, que es el argumento, por ejemplo de Z1, pues el ángulo lo podemos sacar también por medio, pues no sé, de la tangente, por ejemplo. Tangente de θ1, pues es el opuesto de este ángulo a este triángulo, opuesto, el lado opuesto al ángulo, que es Y1 entre X1, ¿verdad? Pues es la tangente, opuesto sobre adyacente. Bueno, ya teniendo eso, entonces aquí hacemos el inverso, y el inverso es arco tangente de Y1 entre X1 es igual a θ1. Y entonces de esa manera, a través de los números complejos cartesianos, pasamos, y aquí también los números complejos, los números reales cartesianos, pasamos a la forma polar. Entonces ya teniendo eso, pues ya podemos hacer. Bueno, también tenemos otra cosa que también acá. Por ejemplo, el coseno de θ1, pues es el adyacente sobre la hipotenusa. X1 sobre R1. Y luego el seno es opuesto, Y1 sobre hipotenusa. Entonces de esa manera podemos calcular, pasamos para acá, bueno, vamos a ponerle acá abajo, R1 coseno de θ1 es igual a X1, y R2 seno es igual a Y1. Y entonces ahí también podemos sacar también los números. De tal manera que cuando yo pongo el número complejo en su forma cartesiana, que es X1 más Y1, en su forma cartesiana, pues yo voy a poner R1, coseno de θ1, porque son los que tenemos acá, más R2, digo no, es R2, R1, seno de θ1. Aquí podemos factorizar R1 coseno de θ1 más I, más I seno de θ1, y este es θ1, ¿verdad? Que esa es la forma polar, ¿verdad? Esta es la forma polar. ¿Verdad? La forma polar. Que es igual, parecía la exponencial, pero no lo voy a demostrar, pero aquí coseno de θ1 más I seno de θ1 es la exponencial E a la I θ1, ¿verdad? Que es la fórmula que le llaman la fórmula de Euler o de Euler. ¿Verdad? El tiempo